Una maleta quedó en el andén de Dijon. Un tren llegó a París, pero uno de sus pasajeros nunca bajó. Semanas atrás había filmado las primeras imágenes en movimiento de la historia, años antes de que el cine tuviera siquiera un nombre. Su trabajo cambió el mundo. Su cuerpo nunca apareció. Ni un cadáver, ni una explicación. Y cuanto más famoso era alguien, más imposible debería haber sido desaparecer así. Pero la historia está llena de personas cuya vida terminó convirtiéndose en un expediente sin final. Un poeta español cuya tumba sigue siendo un misterio casi un siglo después. Un diplomático que salvó más de 100.000 vidas y luego desapareció sin dejar una sola respuesta definitiva. Monarcas, exploradores, científicos, artistas, personas demasiado conocidas como para esfumarse y que sin embargo lo hicieron. Hoy abriremos 25 de esos casos y ninguno ha conseguido cerrar la última pregunta. ¿Qué ocurrió realmente? Empezamos. Número 1. Genghis Khan, 1227. La fortuna acumulada en el mayor imperio terrestre de la historia está enterrada en algún punto de Mongolia o el norte de China. Nadie sabe cuál. Genghis Khan murió el 18 de agosto de 1227 durante la campaña contra el reino de Xixia. Las fuentes chinas y persas contemporáneas discrepan sobre la causa: caída de caballo, fiebre, flecha, enfermedad. Las fuentes mongolas posteriores son deliberadamente vagas. Lo que sí está documentado es la instrucción de su entierro. Secreto absoluto. Los jinetes que transportaron el cuerpo desde el lugar de la muerte hasta el monte Burkhan Khaldun en Mongolia, el lugar sagrado donde Genghis Khan decía haber tenido sus visiones fundacionales, mataron a todo ser humano que encontraron en el camino para evitar testigos. Después del entierro, mataron a los servidores que habían participado. Luego, según algunas fuentes, 1 millar de jinetes recorrieron el terreno de vuelta al galope para borrar las huellas. El resultado: el tesoro de 3 continentes conquistados está enterrado con el Khan y nadie lo ha encontrado en 800 años. El gobierno mongol ha bloqueado durante décadas las expediciones arqueológicas en la zona de Burkhan Khaldun por respeto a la tradición. La tumba no debe ser perturbada. En 2004, los arqueólogos Maury Kravitz y John Woods localizaron en Abraga lo que parecía un campamento ceremonial de los sucesores de Genghis Khan. No era la tumba. 140 expediciones han intentado encontrarlo desde el siglo XIX. Ninguna lo ha conseguido. El hombre que ordenó borrar todo rastro de su entierro lo logró. El conquistador que construyó el mayor imperio de la historia fue derrotado por su propia táctica. Número 2. Wolfgang Amadeus Mozart, 1791. Una lápida con un ángel en el cementerio de St. Marx, en Viena. Ningún hueso identificado debajo. Mozart murió el 5 de diciembre de 1791 a las 12:55 de la madrugada. Fue enterrado al día siguiente en una tumba común del cementerio de St. Marx. Las tumbas comunes del siglo XVIII vienés no se marcaban individualmente. Era la práctica habitual de la época, no señal de pobreza. Lo que me sorprendió no fue que Mozart fuera enterrado en una tumba no marcada, eso era estándar en la Viena de 1791, sino que en 235 años nadie haya podido identificar el punto exacto dentro del cementerio. El cráneo expuesto durante décadas en el Mozarteum de Salzburgo fue sometido a análisis de ADN en 2006. Los resultados fueron inconclusos. La tumba señalada hoy en St. Marx es un monumento simbólico, no el lugar real del entierro. Su música se escucha en cada sala de conciertos del mundo. Él está en algún punto de un cementerio de Viena que nadie ha podido señalar. Número 3. Federico García Lorca, 1936. El poeta más traducido del siglo XX en lengua española está enterrado en algún punto de una colina de Granada. 90 años de excavaciones no han podido encontrarlo. Federico García Lorca fue arrestado en la casa de su amigo Luis Rosales, en Granada, el 16 de agosto de 1936. Llevaba 3 semanas escondido después del golpe de Estado. Tenía 38 años. Era el autor del Romancero Gitano y La Casa de Bernarda Alba. Era el escritor en español más leído del mundo en ese momento. Las órdenes de arresto las firmó el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán, bajo el régimen nacional del general Queipo de Llano. Lorca fue trasladado al gobierno civil.
En algún momento entre el 18 y el 19 de agosto de 1936, fue conducido junto a un maestro anarquista, un banderillero y un maestro de escuela al paraje conocido como Fuente Grande, entre los municipios de Biznar y Alfacar, en las afueras de Granada. Fue fusilado, fue enterrado en una zanja sin marcar. Desde 2009, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha organizado 5 excavaciones en la zona de Fuente Grande. La más reciente, concluida en 2021, identificó restos humanos de 5 individuos en una fosa. El análisis de ADN no logró identificarlos de forma concluyente como Lorca. Su familia se ha opuesto sistemáticamente a la exhumación por considerarlo un acto de intromisión en la dignidad del poeta. El gobierno de España y la Junta de Andalucía han costeado expediciones que no han producido certeza. España lleva 90 años sin saber dónde está exactamente enterrado su poeta más universal. Número 4. D. Cooper, 1971. El único secuestro aéreo sin resolver en la historia de la aviación occidental fue también el más corto y el más limpio. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que compró su billete bajo el nombre de Dan Cooper abordó el vuelo 305 de Northwest Orient entre Portland y Seattle, unos 45 años aparentes. Traje oscuro, corbata de tela, un maletín, ordenó un whisky con agua, encendió un cigarrillo y pasó una nota a la azafata. La nota describía un explosivo en el maletín. Exigía $200,000 en billetes usados y 4 paracaídas. Si no los entregaban antes de aterrizar, haría volar el avión. Los entregaron. Cooper liberó a los 12 pasajeros y a 2 azafatas en Seattle. El avión despegó de nuevo con destino a Ciudad de México, a baja altitud y velocidad reducida. En algún punto sobre el estado de Washington, entre las 19:40 y las 20:15 horas, Cooper saltó con uno de los paracaídas hacia la noche y la lluvia. Nadie lo vio caer. El FBI no ha cerrado el caso desde entonces. En 1980, un niño de 8 años encontró en la orilla del río Columbia 3 paquetes deteriorados con 16 billetes de $20 de los marcados. El resto del dinero y el hombre que lo cogió no han sido localizados. Más de 800 personas han sido investigadas en 50 años. Ninguna fue identificada de manera definitiva como Dan Cooper. Encontraron 16 de los 10,000 billetes. No encontraron al hombre que los llevó. Número 5. Rómulo, el primer rey de Roma, 717 a.C. El 5 de julio del año 717 a.C., según los anales romanos reconstruidos por Tito Livio y Plutarco, el cielo sobre el campo de Marte se oscureció durante una tormenta. Rómulo pasaba revista a sus tropas. Los senadores estaban presentes. Cuando el cielo aclaró, el rey ya no estaba. Los senadores declararon que había sido arrebatado al cielo por los dioses y deificado como el dios Quirino. Las fuentes más escépticas de la antigüedad, entre ellas el propio Plutarco, sugieren que los senadores lo habían asesinado, cortando el cuerpo en pedazos que escondieron bajo sus togas. No hay restos físicos de Rómulo. No hay tumba conocida del fundador de Roma. ¿Por qué los senadores prefirieron inventar una deificación a dar una explicación? Roma construyó el imperio más documentado de la antigüedad. No sabe dónde está su fundador. Número 6. La tumba de Alejandro, Magno 323 a.C. En algún lugar debajo de las calles de Alejandría hay un sarcófago de oro. Alejandro Magno murió en Babilonia el 11 de junio del año 323 a.C., 32 años. Su cuerpo fue embalsamado y disputado durante años por sus generales antes de llegar a Egipto. El general Ptolomeo lo instaló en Memphis y luego lo trasladó a Alejandría, donde construyó un mausoleo en el centro de la ciudad, conocido como el Sema. La tumba de Alejandro fue un lugar de peregrinación durante siglos. Julio César la visitó en el año 48 a.C. y, según Suetonio, lloró delante del sarcófago porque a la edad de Alejandro, él todavía no había hecho nada comparable. El primer emperador Augusto fue a verla y rompió accidentalmente la nariz del cadáver mientras depositaba flores. El emperador Calígula se llevó la coraza de la armadura como recuerdo. El último testimonio histórico de una visita documentada al Sema data del año 215 después de Cristo, el emperador Caracalla. Después de esa fecha, la tumba desaparece de todos los registros conocidos.
Ningún texto tardorromano la menciona, ningún texto medieval la ubica, no hay descripción de su destrucción ni de su traslado. 144 expediciones arqueológicas distintas han buscado la tumba de Alejandro Magno desde el siglo XIX. Ninguna ha dado un resultado concluyente. La ciudad moderna de Alejandría está edificada encima de la ciudad antigua, y la excavación sistemática es imposible sin demoler barrios habitados. El hombre que conquistó 3 millones de kilómetros cuadrados desde Macedonia hasta el río Indo en 11 años, está enterrado en algún punto bajo una ciudad de 5 millones de personas. Nadie sabe cuál. Las monedas con su rostro circularon durante más de 3 siglos después de su muerte. Su tumba dejó de ser visitada en el primero. En el Museo Arqueológico de Nápoles hay un mosaico del año 100-200 a.C. Muestra a Alejandro Magno a caballo, mirando de frente al espectador, en la batalla de Iso. Llevan 2000 años mirando ese mosaico. El hombre representado lleva 16 siglos sin aparecer bajo ninguna calle del mundo. Número 7. Louis Le Prince, 1888. Hay un documento en los archivos del Tribunal de Comercio de Nueva York, fechado en 1898. Es una declaración de Adolphe Le Prince, hijo del inventor. La primera línea dice: mi padre filmó el Roundhay Garden Scene en Leeds el 14 de octubre de 1888, 18 meses antes que los hermanos Lumière. Hay testigos que lo vieron proyectarlo. El Roundhay Garden Scene existe. Dura 2 segundos y 11 fotogramas. Es la primera grabación de imagen en movimiento que se conserva en la historia de la humanidad. Louis-Aimé Augustin Le Prince también filmó el paso de tranvías por el puente de Leeds ese mismo mes. Ambas películas están depositadas en archivos públicos verificables. Lo que no existe es cualquier rastro de Louis Le Prince a partir del 16 de septiembre de 1888. Ese día, el inventor viajó a Dijon para visitar a su hermano Albert. Antes de regresar a su taller en París, abordó el tren del mediodía en la estación de Dijon. El tren llegó a París a la hora prevista. El compartimiento donde viajaba Le Prince estaba vacío. Ni equipaje, ni billete hallado en su nombre, ni testigo de lo que ocurrió durante el trayecto. Thomas Edison presentó su patente de cinematógrafo en 1891. El juicio por la patente lo ganó Edison en 1898. Para entonces, Le Prince llevaba 10 años desaparecido y no podía testificar. Adolphe Le Prince, hijo del inventor, fue encontrado muerto de un disparo mientras cazaba patos en Long Island en 1902. El caso fue archivado como accidente. ¿Qué hay detrás de la desaparición de Le Prince antes de poder exhibir públicamente su invento y reclamar la patente? Los archivos no lo dicen. ¿Cuántas veces hemos visto una película sin saber a quién le debemos realmente ese invento? Número 8. La tripulación del Mary Celeste, 1872. Un bergantín perfectamente marinero a la deriva en el Atlántico Norte. El desayuno a medio consumir sobre la mesa. Las velas parcialmente desplegadas. El único bote salvavidas, ausente. El 4 de diciembre de 1872, el barco británico Dei Gratia avistaba a 600 millas al sur de las Azores una embarcación que navegaba de forma irregular. Era el Mary Celeste, un bergantín americano de 282 toneladas que había zarpado de Nueva York 9 días antes con destino a Génova. A bordo, el capitán Benjamin Briggs, 37 años, navegante experimentado, su esposa Sarah, su hija de 2 años Sofía Matilda y una tripulación de 7 hombres. 10 personas en total. El Dei Gratia envió una embarcación menor al Mary Celeste. Lo encontraron vacío. El último registro en el diario de a bordo databa del 25 de noviembre de 1872, cuando el barco se encontraba a unas 200 millas de la isla de Santa María, en las Azores. No había anotación de tormenta, de problema mecánico ni de señal de peligro. El cargamento de alcohol industrial, 1.700 barriles, estaba intacto. Los instrumentos de navegación estaban en su lugar. Las pertenencias personales del capitán y su familia seguían en el camarote. Solo faltaban 2 cosas: el bote salvavidas y las 10 personas. Las investigaciones de la época no encontraron señal de violencia, motín, piratería ni naufragio. El seguro se pagó.
El barco fue vendido y continuó navegando durante 12 años más bajo distintos propietarios. Ninguna de las 10 personas volvió a aparecer. El registro del Dei Gratia que documenta el hallazgo existe en los archivos del Almirantazgo británico. El paradero de las 10 personas no existe en ningún archivo. ¿Por qué el país que busca el cuerpo de Lorca desde hace 90 años no puede ponerse de acuerdo sobre si quiere encontrarlo? Número 9. Amelia Earhart, 1937. 29 horas de vuelo sobre el Pacífico. 2 mensajes de radio fragmentados. Después, silencio. Amelia Earhart era en 1937 la persona más reconocida de los Estados Unidos junto a Charles Lindbergh. Primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario. Primera persona en volar desde Hawái hasta el continente americano. 40 años. Su segundo intento de rodear el globo siguiendo la línea del Ecuador arrancó de Miami el 1 de junio de 1937 junto a su navegante Fred Noonan. El 2 de julio de 1937 habían completado 22.000 kilómetros de los 29.000 previstos. Solo quedaba el Pacífico. Su destino era la isla de Howland, un punto de tierra de 2 kilómetros de largo en medio del océano. El barco de la Guardia Costera que debía guiarlos captó transmisiones de radio fragmentadas. Earhart buscaba la isla y no encontraba señal. La última transmisión llegó a las 8:44 de la mañana. Después no hubo más. La mayor búsqueda marítima y aérea en la historia de los Estados Unidos hasta ese momento se extendió durante 16 días, 120.000 kilómetros cuadrados de océano rastreados. Nada. Fueron declarados legalmente muertos en 1939. Expediciones posteriores examinaron varios atolones del Pacífico Central. En 2019, un análisis del FBI sobre fragmentos óseos encontrados en Nikumaroro en 1940 no pudo establecer identificación concluyente. El Electra 10 de Amelia Earhart no ha sido encontrado. ¿Qué vieron desde la cabina en los minutos finales, cuando el combustible se acababa y la isla no aparecía en el horizonte? Eso era la primera mitad del recorrido. Exploradores, aviadores, el poeta más grande de la lengua española. Lo que viene ahora opera con otra escala. Los casos del segundo tramo no terminan cuando el cuerpo desaparece. Terminan cuando el expediente se vuelve más cómodo sin resolver. Número 10. Espartaco, 71 Sí. Espartaco murió en la batalla del río Silaro, en el año 71 a.C. Al menos eso dicen las fuentes. Ninguna describe cómo encontraron su cuerpo. Marco Licinio Craso crucificó a 6.000 esclavos rebeldes a lo largo de la Vía Apia desde Capua hasta Roma. Los clavó en cruces para que los viajeros vieran durante semanas qué les ocurría a los que desafiaban a la República. Había entre ellos esclavos de 20 naciones distintas. No estaba el cuerpo de Espartaco. Me detuve en ese dato más tiempo del habitual. 6.000 crucifixiones a lo largo de 500 kilómetros de calzada es posiblemente el mayor despliegue de violencia simbólica de la antigüedad. Y sin embargo, el cuerpo del líder no estaba entre los crucificados. Roma nunca exhibió el cadáver de Espartaco. Nunca lo identificó oficialmente. Craso necesitaba ese cuerpo y no lo tenía. El nombre de Espartaco aparece hoy en equipos de fútbol, películas, novelas y canciones en 40 idiomas. Su cuerpo sigue sin aparecer. Número 1. Ambrose Bierce, 1913. La última carta llegó desde Ciudad Juárez el 26 de diciembre de 1913. Después de esa fecha, no hay nada. Ambrose Bierce era el escritor más temido de los Estados Unidos. Su diccionario del diablo definía la guerra como el modo en que Dios enseña geografía a los americanos. 71 años. Veterano de la Guerra Civil. Corresponsal de William Randolph Hearst durante 3 décadas. En 1913, decidió recorrer los campos de batalla de la Guerra Civil y cruzar a México para observar de primera mano la revolución de Pancho Villa. Sus cartas desde el viaje eran detalladas y cargadas de esa ironía peculiar que lo había hecho famoso. La carta del 26 de diciembre es la última. Decía que pensaba viajar a Ojinaga, donde Villa tenía prevista una batalla contra las fuerzas federales. Ninguna fuente primaria lo documenta después de esa fecha. Los biógrafos han construido decenas de hipótesis.
que murió en combate en Ojinaga en enero de 1914, batalla documentada con bajas enormes e imposibles de atribuir individualmente, que fue ejecutado por fuerzas federales como corresponsal extranjero, que se suicidó de forma deliberada, ya enfermo. Su testamento, redactado antes del viaje, sugería que esperaba no regresar. Lo que nadie sabe es el momento exacto, la causa y el lugar. No hay tumba. El Diccionario del Diablo define misterio como algo conocido por un solo hombre que ha muerto. Número 12. Ettore Majorana, 1938. 32 años. Una mente que Enrico Fermi, premio Nobel, arquitecto del primer reactor nuclear, describió en una sola frase: hay varias clases de científicos. Los de segundo rango, los de primero, y luego está Majorana. Ettore Majorana era en 1938 el físico teórico más brillante de Italia. Había predicho la existencia de la partícula que hoy lleva su nombre, el fermión de Majorana, una partícula que es su propia antipartícula antes de que hubiera instrumentación para detectarla. El 25 de marzo de 1938 hizo tres cosas en rápida sucesión. Retiró todo el efectivo de su cuenta bancaria en Nápoles, compró un billete de tercera clase entre Nápoles y Palermo y escribió dos cartas. Una a su director de instituto, describiendo su decisión de desaparecer como inevitable, sin dar razones. La segunda, enviada al mismo destinatario desde Palermo al día siguiente, sugería que quizás no debía haber leído la primera. Nadie lo vio en Palermo. El barco entre Nápoles y Palermo no tiene registro de pasajeros que lo identifique. El barco de vuelta, tampoco. Las fuentes primarias contemporáneas registran las dos cartas, la retirada de efectivo y el billete. Lo que ningún documento explica es qué ocurrió entre la estación de Nápoles y ese barco. Hay tres investigaciones distintas: italiana, de 1938, posterior de posguerra; italiana de 2008, con conclusiones incompatibles entre sí. La hipótesis de un retiro voluntario, un monasterio, una vida anónima en Argentina tiene defensores académicos serios, entre ellos el físico Erasmo Recami. Ninguno la ha probado. Si decidió desaparecer voluntariamente, ¿qué sabía sobre lo que venía la bomba atómica, el proyecto Manhattan que lo convenció de que era mejor no estar? Número 13. Butch Cassidy y el Sundance Kid, 1908. El gobierno boliviano anunció su muerte en noviembre de 1908. Varias personas los vieron vivos después. La versión oficial boliviana dice: dos forajidos norteamericanos asaltaron un convoy de mulas con dinero de la Aramayo Mining Company en la localidad de San Vicente. Las autoridades los acorralaron. Hubo un tiroteo. Dos cuerpos al amanecer. Los soldados bolivianos identificaron a los muertos como herados americanos. No hay fotografías del procedimiento. No hay identificación dental ni descripción física que coincida inequívocamente con Robert Leroy Parker Butch Cassidy y Harry Alonso Longabaugh, el Sundance Kid. Las hermanas de Butch Cassidy declararon en vida haberlo visto en visitas familiares durante los años 20. Una de ellas afirmó haberlo reconocido en Spokane, Washington, en 1925, bajo el nombre de William Phillips. Un testigo en Argentina aseguró haber conocido a los dos hombres meses después del supuesto tiroteo. El FBI no tiene caso abierto sobre Parker o Longabaugh, los considera muertos en Bolivia. La historia popular los declaró muertos en el tiroteo que recreó la película de 1969. La duda académica nunca se ha cerrado. El FBI no tiene caso abierto. La historia popular los tiene enterrados en Bolivia desde 1969. Las hermanas de Butch Cassidy los enterraron en otro sitio. Número 14. Antoine de Saint-Exupéry, 1944. Su avión tardó 56 años en ser localizado. Para entonces, él llevaba más de medio siglo desaparecido. Antoine de Saint-Exupéry era el escritor francés más leído en el mundo en 1944. El Principito había sido publicado el año anterior en Nueva York, mientras Francia estaba ocupada por los nazis. 43 años. Piloto de combate desde los años 20. Un historial de accidentes que habría bastado para separarlo de cualquier avión en condiciones normales. El 31 de julio de 1944, despegó desde la base aliada de Borgo, en Córcega,
a bordo de un Lockheed P-38 Lightning. Misión de reconocimiento fotográfico sobre el sur de Francia, sin armamento. Debía regresar en 6 horas. No regresó. En el año 2000, un pescador encontró en el fondo del Mediterráneo, a 200 metros de profundidad cerca de la costa de Marsella, fragmentos de un avión del mismo modelo. El número de serie de una pieza del motor fue identificado como el del aparato de Saint-Exupéry. No había cabina, no había asiento de piloto, no había cuerpo. En 2008, un expiloto alemán de la Luftwaffe, Horst Riepert, declaró haber derribado un P-38 en esa misma zona y fecha. Las coordenadas cuadran. El registro de combate de la Luftwaffe no tiene confirmación documental de ese derribo. Nadie sabe qué ocurrió en los minutos finales, si fue fuego antiaéreo, si fue otro avión, si fue error de navegación. Lo que quedó del aparato está en el fondo del Mediterráneo. El libro que escribió sobre un niño que no quería crecer lleva 80 años buscando a su autor. Número 15. Nefertiti. C. 1330 A.C. Nefertiti desapareció de todos los registros egipcios hacia el año 1336 a.C. No hay texto que documente su muerte ni decreto que anuncie su sucesión. Fue la gran esposa real del faraón Akenatón, con quien gobernó durante la revolución religiosa del período de Amarna, el intento fallido de implantar el monoteísmo en Egipto en torno al dios Atón. Su retrato en piedra caliza, encontrado en 1912 en los talleres del escultor Tutmosis y depositado hoy en el Neues Museum de Berlín, es uno de los objetos más reproducidos de la antigüedad. En el 12º año del reinado de Akenatón, Nefertiti dejó de aparecer en inscripciones, bajorrelieves y papiros. Los epigrafistas no han podido determinar si murió, si cayó en desgracia política, si adoptó una identidad alternativa como corregente bajo el nombre de Neferneferuaten, o si fue borrada del registro oficial por razones dinásticas. Su momia no ha sido encontrada. En 2015, el egiptólogo Nicholas Reeves propuso, basándose en análisis de radar, que Nefertiti podría estar oculta detrás de la pared norte de la tumba de Tutankamón KV60 y 2 en el Valle de los Reyes. Las exploraciones de 2016 fueron inconclusas. Las de 2020 no encontraron evidencia de cámaras adicionales. El cuerpo más buscado del antiguo Egipto no está en ningún lugar registrado. En 3.300 años de historia registrada, nadie ha podido documentar ni su muerte ni su entierro. Número 16. Michael Rockefeller, 1961. 23 años. El apellido más reconocible de los Estados Unidos en 1961. Michael Rockefeller, tercer hijo de Nelson Rockefeller, por entonces gobernador de Nueva York, participaba en una expedición etnográfica del Museo Peabody de Harvard al territorio Asmat, en el oeste de Nueva Guinea bajo control holandés. Recopilaba arte ceremonial para su colección personal. El 18 de noviembre de 1961, la balsa de su expedición volcó a unos 16 kilómetros de la costa. Los demás supervivientes decidieron quedarse con la embarcación y esperar rescate. Michael decidió nadar hasta tierra. Dijo a su compañero René Wassing, «Creo que puedo lograrlo». No llegó, o llegó, y lo que ocurrió después fue otra cosa. La búsqueda que organizó su padre incluía barcos de la Marina holandesa, aviones militares y la presencia personal de Nelson Rockefeller, que voló hasta la región. Sin resultado. Décadas después, el antropólogo Paul Hoffman dedicó años a documentar la hipótesis alternativa, que Michael llegó a la costa y fue capturado y muerto por una aldea Asmat, como represalia por la ejecución de varios hombres de esa comunidad por fuerzas coloniales holandesas años antes. El libro resultante, publicado en 2014, presenta evidencia circunstancial extensa. Ningún gobierno ha reconocido esta versión de forma oficial. El expediente oficial sigue siendo desaparecido en el mar. El museo al que iba a entregar los objetos de arte Asmat que había recolectado los exhibe en Nueva York sin el nombre del hombre que los trajo. Número 17. Lord Lucan, 1974. Un guante de goma manchado de sangre en el sótano. El cuerpo de Sandra Rivet dentro de un saco de correos. La condesa Lucan en la calle, con heridas en la cabeza. La noche del 7 al 8 de noviembre de 1974, alguien esperó en el sótano de la residencia familiar de los Lucan en Belgravia, Londres. Sandra Rivet
La joven niñera de los 3 hijos del conde bajó a preparar el té. Fue golpeada hasta morir con una porra de plomo envuelta en cinta adhesiva. La condesa bajó minutos después. Fue atacada también. Consiguió escapar y llegó a un pub cercano, donde pidió ayuda e identificó a su marido como el agresor. El automóvil de Lord Lucan fue encontrado en New Haven, el puerto de ferries hacia Francia, con manchas de sangre de los mismos tipos que los de Rivet y la condesa. En el maletero, una segunda porra de plomo. Lucan desapareció esa noche. Llamó por teléfono a su madre. Envió una carta a un amigo en la que describía el evento como un accidente en el que había intentado intervenir. Después, nada. Fue declarado muerto por un tribunal en 1999. En 2016, un juicio formal ratificó su muerte legal. No hay cuerpo, no hay prueba de dónde fue ni de cuándo murió. El mango de la porra tenía el mismo tipo de cinta adhesiva que las encontradas en su apartamento. Número 18. Jimmy Hoffa, 1975. El 30 de julio de 1975, James Riddle Hoffa aparcó su coche en el Red Fox Restaurant de Bloomfield Township, Michigan. Esperaba 2 reuniones. La primera a las 2 de la tarde. A las 2:45 fue visto por última vez en el aparcamiento. Después, nadie lo volvió a ver. Hoffa había sido presidente del Sindicato Internacional de Camioneros los Teamsters durante 14 años, una organización de 1.900.000 miembros. Con vínculos documentados con diversas familias del crimen organizado, fue condenado en 1967 por manipulación de jurados y fraude. El presidente Nixon lo indultó en 1971. En 1975, intentaba recuperar la presidencia del sindicato, desafiando las restricciones de su indulto. Las 3 investigaciones del FBI producidas entre 1975 y 2006 identificaron a los responsables probables hombres de la familia Bufalino de Pensilvania, pero no encontraron el cuerpo ni una localización demostrable. Los archivos prueban el quién, no prueban el dónde. Esa diferencia ha mantenido el caso técnicamente abierto durante 50 años. Ha sido declarado muerto en 1982. En décadas posteriores se han excavado más de 12 localizaciones distintas que testigos afirmaban como su tumba. Una granja en Michigan, el estadio Giants, hipótesis descartada, varios edificios en Detroit. Ninguna ha dado resultado positivo. La organización que Hoffa construyó tiene hoy casi 1.400.000 miembros. Nunca supo dónde está enterrado el hombre que la hizo posible. Número 19. Los 117 colonos de Roanoke, 1590. Una empalizada de troncos en el extremo norte de la isla de Roanoke, 117 personas, y una sola palabra grabada a cuchillo en un poste de madera: Croatoan. John White fundó la colonia inglesa en la costa de lo que hoy es Carolina del Norte en agosto de 1587. Semanas después, regresó a Inglaterra a buscar suministros. Prometió volver en meses. 3 años pasaron antes de que se lo permitieran. Había guerra con España y los barcos ingleses no podían cruzar el Atlántico con libertad. Cuando White desembarcó en Roanoke el 18 de agosto de 1590, la empalizada estaba intacta y reforzada. Las viviendas habían sido desmanteladas con orden. No había rastro de violencia. No había cuerpos. No había señal de una marcha forzada o precipitada. Solo la palabra Croatoan, el nombre de una isla cercana, habitada por una tribu del mismo nombre con la que los colonos habían tenido contacto durante los meses previos. White intentó navegar hasta Croatoan. El tiempo lo impidió. Regresó a Inglaterra. No volvió a intentarlo. En 4 siglos y medio, ninguna expedición ha encontrado una explicación definitiva. La hipótesis más aceptada hoy, basada en análisis de anillos de árboles publicados en 1998, es que una sequía extrema entre 1587 y 1589 forzó a los colonos a integrarse con las tribus locales del interior. Pero no hay prueba material, no hay esqueletos identificados, no hay registros. La colonia inglesa más antigua de América del Norte desapareció sin dejar nada excepto 3 letras talladas en madera. La madera del poste se pudrió hace siglos. La palabra que contenía no se ha borrado. Número 20. Percy Fawcett, 1925. Fawcett entró en el Amazonas el 29 de mayo de 1925 con su hijo Jack
y el amigo de su hijo, Raleigh Rimmel. Los tres habían dejado instrucciones escritas: si dejaban de dar señales de vida, nadie debía enviar una expedición de rescate. Percy Harrison Fawcett había pasado 30 años cartografiando la selva sudamericana para la Royal Geographical Society. Había sobrevivido a condiciones que mataron a los demás miembros de sus expediciones anteriores. Creía en la existencia de una ciudad avanzada y precolombina en el interior del Mato Grosso brasileño. La llamaba Ciudad Z. La última carta salió del punto conocido como Campamento del Caballo Muerto, el 29 de mayo de 1925. Describía el estado de los hombres, el paisaje y las moscas. No decía a dónde iban exactamente. Después de esa fecha, silencio. La prohibición de rescate no impidió que más de 30 expediciones intentaran encontrarlos en las décadas siguientes. Más de 100 personas murieron en esos intentos. Las tribus del Mato Grosso dieron relatos contradictorios. En 2004, el periodista David Grant dedicó años a reconstruir la ruta de Fawcett. Concluyó que Fawcett y su hijo fueron probablemente asesinados por una tribu durante los primeros días en la selva. Sus restos no han sido encontrados. Hay huesos en el Mato Grosso. No son los que buscamos. Número 21. Raoul Wallenberg. 1912, 1947, 1987. 100.000. Ese es el número mínimo de personas que Raoul Wallenberg extrajo de los trenes hacia Auschwitz. Algunos historiadores estiman hasta 150.000. Wallenberg era un joven diplomático sueco de 31 años cuando llegó a Budapest el 9 de julio de 1944, sin experiencia previa en diplomacia, sin entrenamiento militar. La deportación de los judíos húngaros hacia los campos de exterminio había enviado ya a 437.000 personas en 8 semanas. Diseñó el Schutzpass, un documento de protección de aspecto oficial que declaraba al portador bajo protección diplomática sueca. Repartió 45.000. Arrendó 32 edificios y los declaró territorio sueco, protegiéndolos de las SS. Caminó personalmente sobre los techos de trenes en movimiento, repartiendo pasaportes. Amenazó a comandantes nazis con someterlos a juicio de guerra si no liberaban a los deportados. El 17 de enero de 1945, las fuerzas soviéticas liberaron Budapest. Wallenberg recibió una convocatoria del general soviético Malinovsky para una reunión en cuartel general. Fue con su conductor. Nunca volvió. En 1947, el gobierno soviético declaró que Wallenberg había muerto de un ataque cardíaco en la prisión de Lubyanka el 17 de julio de ese año. Pero prisioneros liberados del Gulag reportaron haberlo visto con vida durante las décadas siguientes. En 1951, en 1959, en 1975. Un prisionero polaco declaró haberlo conocido en la cárcel de Vladimir en 1975. Un testimonio publicado en 2001 lo situaba en la prisión de Oriol en 1987. La comisión sueco-rusa que trabajó entre 1991 y 2000 documentó 42 testimonios distintos de prisioneros que afirmaban haberlo visto vivo. La comisión no logró determinar el año exacto de su muerte. El archivo central del FSB no ha entregado la totalidad de los documentos solicitados en 40 años de peticiones formales. En 2016, Suecia declaró formalmente la muerte de Raoul Wallenberg, 71 años después de su desaparición. No hay cuerpo, no hay certeza, no hay explicación. ¿Por qué el país que lo detuvo tardó 71 años en reconocer que estaba muerto y nunca explicó cuándo ni por qué? Hay algo que estos 22 casos comparten y que no figura en ningún expediente. El mundo siguió funcionando sin ellos. Los libros de Beers siguen en las librerías. Los fotogramas de Le Prince siguen proyectándose. Los descendientes de los 100.000 que Wallenberg sacó de los trenes suman hoy 200.000, 300.000 personas que existen porque él estuvo en un andén de Budapest en el invierno de 1944. La música de Mozart suena en 800 salas de conciertos, mientras él está en un punto desconocido de un cementerio de Viena. La búsqueda del cuerpo de Lorca financió más excavaciones que la búsqueda de muchos tesoros materiales. Las personas que desaparecen no dejan de existir en el espacio, dejan de existir en el tiempo, ya no se les puede preguntar nada, ya no se les puede dar nada,
ya no se puede saber qué habrían hecho. Ese hueco no lo cierra ningún expediente. Un like indica al algoritmo que este tipo de material tiene demanda. Si lo crees, es suficiente. De los 22 expedientes de este video, hay uno que los especialistas no han podido descartar después de décadas de intentos. Si crees saber cuál es, escribe expediente seguido del número en los comentarios. Esa elección dice algo sobre cómo cada uno lee la historia que se queda sin cerrar. El siguiente video entra en otro tipo de desaparición, no de personas, sino de civilizaciones enteras.